Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro club La Pimpinela Escarlata, un día más. Este vídeo va a ser un poco especial porque vamos a realizar un poco una presentación de nuestro club, de La Pimpinela Escarlata, un club dedicado al cine y a la literatura, sobre todo haciendo énfasis en la época clásica y en los clásicos, que es lo que creemos que más nos gusta. Y va a ser también un vídeo reivindicando y postulando nuestros principios como club cultural y como principios que tenemos para sacar adelante este proyecto, este humilde proyecto, pero que lo hacemos con mucha ilusión. Vamos a hablaros un poco de por qué creemos que es necesario, por qué creemos que este cine, esta literatura, debemos reivindicarlo a todos los niveles, cuáles son las cuestiones que nos han llevado a hacer esta reivindicación y también pues hablar un poco de la situación actual que tenemos con respecto a todo lo que es el arte, el cine, la literatura y lo que a nosotros nos parece que debería ser o que puede ser mejor. Entonces es un vídeo, un paréntesis entre nuestros vídeos dedicados a películas, a cine en particular, para hablar un poco en general de todo lo que fundamenta este club y además conocer un poco las opiniones de dos de los miembros que estamos hoy aquí, que os vamos a exponer con brevedad y esperamos que con concisión, que se os hagan amenas. Y cualquier cosa que discrepéis, que os guste, que estéis de acuerdo, pues nos lo podéis dejar en comentarios. Muchas gracias y vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes al Club La Pimpinela Escarlata. Como ya mencionó Enrique en la presentación, salimos un poco de presentar o de analizar o criticar o dar nuestro punto de vista, lo que son los libros, las películas y todo aquello, para presentar La Pimpinela Escarlata, lo que es para nosotros y lo que nos motiva al cine antiguo, la literatura antigua y todo aquello. Es verdad, ¿no? Eso es, así es. Entonces, bueno, pues vamos a hablaros un poco del porqué de este club. Voy a dar yo mi opinión un poco y ahora ya le dejo a Ángel que hable. Pues viene sobre todo de un descontento con las fórmulas que actualmente sobre todo se usan tanto en el cine como en la literatura, como en general en todas las artes. Las más cercanas a nosotros son sobre todo esas, pero también la música y en muchos aspectos cosas que llevamos observando que no nos convencen, no nos gustan y cuando hemos ido explorando un poco más atrás hemos visto cosas que sí que nos gustaban. Y bueno, pues no acabamos de entender por qué se dejan de lado cuando creemos que aportan mucho y son sistemáticamente apartadas. Cine antiguo, ya lo hemos comentado algunas veces, la gente simplemente ve una película en blanco y negro y la quita, no tiene la paciencia ni siquiera de atender, de verla. Otro tanto pasa con los libros, la literatura hoy día pues se basa en el bestseller, se basa en esta literatura de masas que realmente creemos que no tienen una suficiente calidad como para estar tomando el lugar que tenían ciertos autores pues, más antiguos, que son auténticos clásicos, y que los clásicos hayan sido recluidos para la mera enseñanza, que ahora también hablaremos de eso, en la educación, en la enseñanza, donde son pues, tratados como fósiles a los que analizar, y en cuanto se aprueban esos exámenes y pasa de ahí, quedan completamente en el olvido. Eso es una preocupación que tenemos, entonces desde este club queremos luchar un poco contra unas tendencias que vemos hoy del consumo, de que lo nuevo y lo bueno es un sinónimo y que antiguo y malo o de escasa importancia también parece que nos quieren inculcar como lo que es, y vamos a defender que hay una estética que perdura, que hay unos valores que perduran, que se han ido deteriorando gravemente, no solo el cine es el principal movimiento donde se ve culturalmente, pero también en lo social, y creemos que reivindicar todo eso puede ayudarnos mucho también en la vida y en todas las facetas de nuestro tiempo. Esa reivindicación, como ya digo, del cine, sobre todo de los años 40 y 50, que no por casualidad los expertos lo consideran la época dorada de Hollywood, y sin embargo mucha gente yo creo que no ha visto jamás una película, sobre todo de las generaciones más modernas, no ha visto jamás una de esas películas, y de hecho cuando las ve muchas veces le aburren. Creo que se ha deteriorado incluso la forma de ver este cine o de acercarse a las artes. ¿Tú, Ángel, qué opinas también?
¿Cómo ves el grado en el que estamos y por qué crees que este club puede interesar a la gente y por qué lo hacemos? A ver, estamos, y siempre lo hemos comentado, es un tema de conversación realmente recurrente el que tenemos, porque estarán de acuerdo en que estamos en una época del consumismo. Y lo que quiere hacer hoy en día, tanto cine, música, literatura y todo, es vender, vender, vender. Y claro, eso se extrapola a todo tipo de artes, al cine, lo que decíamos. Y la gente quiere algo sensacional, despampanante, algo que ilumine, algo que haga mucho ruido, tanto en la música como en el cine, con los vídeos musicales, con las películas, todo tiene que ser, pero es de consumo y desecho. Se consume y a los 5 minutos muchas veces la gente ya se ha olvidado de aquello, porque entre otras cosas no transmiten nada, simplemente es un juego de fuegos artificiales. Así es, hay una diferencia muy grande en la concepción del cine de hace años a la concepción que existe ahora. Ahora también hay una vía intelectual, yo lo voy a poner entre comillas, un cine de estos de autor, que a mi gusto es bastante insoportable muchas veces y pretenciosamente intelectual, que no hay quien vea, y lo digo con todo respeto para quien le guste, pero a mí, yo por lo menos por ahí no paso, y sin embargo eso no pasaba con cine, que antes podía resultar comercial, películas que han tenido un gran éxito de taquilla, como Casablanca, como Lo que el viento se llevó, o El mago de Oz, que fueron absolutos éxitos, pero iban acompañadas de unas exigencias artísticas, ¿verdad? Claro. Que ahora no lo tienen. O sea, era compatible una película que buscase hacer dinero, obviamente, que ese es pero también con unas exigencias artísticas elevadas, con unas exigencias a todos los niveles pues que eran fuertes. Y ahora eso pues se ha perdido. Hay como una especie de división entre lo que es el cine comercial, que en su mayor parte pues es malo, efectivamente, y ahora sobre todo esos remakes y todo lo que están haciendo ahora cada vez parece que va a peor, ¿verdad? Esto. Y luego ese cine apartado que, para mi gusto, creo que como mucha parte de la intelectualidad de hoy, creo que está en absoluta decadencia y que yo no la llamaría intelectualidad, la llamaría pretenciosa intelectualidad, que tiene poco que ver con la verdadera intelectualidad, y como muchos textos también de hoy que son considerados intelectuales, son de un hermetismo y casi imposibles de entender, cuando lo que han pregonado siempre muchos escritores es la claridad expositiva, ¿verdad? No que fuese un texto fácil, pero que se pudiese comprender. Hoy hacen cosas que son imposibles de entender y parece que por eso son buenas, o son mejores, o se apartan de las vías comerciales. Por eso tampoco estamos de acuerdo. Entonces, pues, un cine como Robin de los Bosques, Duelo de Titanes, El Álamo, son cine que han tenido éxito de taquilla grande y sin embargo mantenían unos niveles de altísima calidad, ¿verdad? También tiene que ver la época en la que vivimos. La época en la que vivimos tenemos en la palma de la mano todo un ordenador que nos abre las puertas a todo. Nos da información tanto buena y mala, depende de la que busquemos. Eso es inevitable en cada persona, pero tenemos todo en la palma de la mano. Se lanza un tema musical y lo tenemos en 5 segundos y está con nosotros. Lo consumimos y seguramente la siguiente semana ese tema ya la gente se ha olvidado de él. En cambio, antiguamente nos vamos a ir muy lejos, cuando todavía no existían las grabaciones. La gente esperaba por un concierto, una filarmónica, un artista como Beethoven, como Chopin o todos estos. Cuando iban a una ciudad, toda la gente era expectante para poder escuchar, porque era la única oportunidad que tenían para poder escucharlo. Entonces, memorizaban esas notas, disfrutaban de esa música. Era algo tan privilegiado, tan deseado, tan valorado, que hoy en día ese tipo de valor ya se le ha quitado, porque ya nadie le toma importancia a la producción, porque es mucho más fácil, porque es inmediata, porque se consume y se desecha. En cambio, antiguamente era todo un lujo, y lo mismo ha pasado con el cine. El cine tenías que hacer unas filas increíbles, llegabas al teatro, veías la película, pero claro, era un lujo también de ir, y si no era un lujo, era accesible.
era un acontecimiento. ¿Por qué? Porque en casa no podías tener una película como Claro. hoy en día. Entonces todo ese tipo de cosas hacen que se valore de diferente manera lo que hemos tenido o lo que se tenía en la época antigua. Además, las películas, como la literatura, como la música, es un reflejo de la sociedad actual, de su vivir, es una muestra cultural. Claro. Y claro, todo eso son una suma de cosas que no es que se degraden, pero se aprecian de diferente manera. Efectivamente, esa es una de las bases de nuestro club. No estamos contentos con la deriva social de muchos aspectos, en muchos aspectos. Otros, evidentemente, son avances grandes, pero a nivel, sobre todo, humano, creemos que la cosa va para abajo y creemos que es necesario tomar las riendas de nuestros destinos como personas y reivindicar los valores que creemos que son inherentes al ser humano y que nos han llevado precisamente a colocar al ser humano en una situación de libertad, de grandeza intelectual, de grandeza artística y en definitiva de esos grandes valores que siempre hemos admirado y que yo creo que todavía se admiran, la gente los conoce porque se oye mucha gente decir no hay valores ya, mucha gente lo dice, claro. Pero luego en el día a día todo eso queda pues como el agua que mansamente vuelve a su ser y siguen con la dinámica de un mundo muy deshumanizado y que por todas partes se trata de deshumanizar más. Claro. Como tú dices, toda esa abundancia además ha hecho que nos relajemos, claro. Y que no nos exijamos prácticamente nada, ¿verdad? Eso también no es nada bueno, toda esa falta de... todas esas facilidades que nos dan hoy, pues lo que tú dices de la música, antes la ilusión que hacía comprarse un disco, claro. Y esta Spotify y todo, claro. Los vídeos, el cine, que yo no lo he conocido esa época de esplendor, claro. Del cine, pero sí que nos lo han contado nuestros padres, como esa ilusión de la que hablas, es precisamente la palabra ilusión, de ir a ver una película al cine, se iba con, la veían a veces varias veces, se quedaba en sesión continua y tal. Los que hayan visto el programa también de José Luis García, ahora ya han leído, saben un poco de este cine, que a nosotros nos encantaría haberlo conocido. Hoy pues están estas plataformas que además producen en masa muchos contenidos. La duda es si estos contenidos son producidos para convencer al público de algo por gusto del público o es el público el que exige esos contenidos. Siempre es como quién es primero el huevo o la gallina. Es algo que yo creo que se retroalimenta según las vigencias sociales, pero creo que hay un poco de culpa de los dos. Evidentemente un contenido pues, de cine clásico no tiene mucho cuando lo ponen, tiene su público porque siempre hay un público pequeño, particular, pero no llega a las grandes, a las personas, no tiene fuerza, digamos. Sí, pero es que es lamentable todo esto, pero porque lo que comentabas, la gente ya no tiene la misma ilusión de ver una película, de escuchar un tema musical. Hoy en día se consume un tema musical. Antiguamente, si querías, te comprabas todo lo que era el álbum, un LP o un casete, cuando se podía comprar una u otra cosa, y ponías el casete o ponías el disco y lo escuchabas una y otra vez. ¿Por qué? Porque era algo que te gustaba, que lo ponías ahí y se repetía. Por eso muchas veces, hoy en día no se saben las letras de las canciones, que tampoco es difícil memorizarlas, porque son repetitivas, pero antiguamente te quedabas con el ritmo, con la música, con los cortes, con todo, con toda la estructura de cada tema musical, porque lo escuchabas una y otra vez. Efectivamente. Y claro, se te queda en la memoria de una manera totalmente diferente, porque seguramente yo no me acuerdo de la canción de verano del año pasado, y seguramente tú tampoco, bueno, entre otras cosas porque no nos gusta. Y también se extrapola a las relaciones humanas. La gente también se está acostumbrando a ese consumo de usar y tirar. ¿Por qué? Porque lo extrapolan a las amistades. Creen que la vida virtual, todas estas redes sociales, tienen amigos de verdad y es que ni siquiera se conocen muchos de ellos y creen que a los amigos que los tienen en cuerpo presente se puede desechar de igual manera, se bloquea, dejan de hablar. ¿Por qué? Porque pueden tener
5.000, 20.000, 100.000 opciones para poder tener amistades, pero es que eso también se nota en que la gente ya no tiene ese apego emocional hacia su prójimo, hacia su amigo, hacia su amiga, y ya no digamos en las relaciones de pareja. Sí, efectivamente, todo eso extrapola a la sociedad actual, claro, y es al final algo que creemos que está haciendo bastante daño y es muy poco positivo. Otra de las cosas, al hilo de lo que hablabas, por ejemplo, también lo popular ha usurpado la alta cultura, es claro, decir, la alta cultura ha quedado relegada como algo casi de frikis o de personas raras, un poco apartadas, y sin embargo lo popular ha cobrado una fuerza tremenda, claro, que es lo único parece que existe. O sea, ya si vas a un concierto, nadie entiende de primeras que tú vayas a un concierto, por ejemplo, de música clásica. Entienden que vas al concierto de estos, claro, de los modernos, vamos a decir, de música popular, de música así, peor o mejor, pero suele ser. Entonces, ha quedado la cultura totalmente como aplastada por ese popular, por ese pueblo, que es, digamos, lo malo de esa democracia, porque a la mayoría le gusta una tontería, una cosa que no es muy buena, pero que tiene éxito por lo que sea, y eso ha ido desplazando a la alta cultura, que debería ser la referencia principal, por lo menos, aunque haya muchas otras cosas. Yo no estoy para nada en contra de la cultura popular y me encantan muchas cosas, me encantan muchísimas, pero creo que el error está en perder el centro, de verdad, de lo que era la cultura, que era al final lo que transmitía los valores humanísticamente. Y lo popular no se encarga de eso. Lo popular lo que quiere es conseguir amplia gama de espectadores. Cuanto más mejor, es de lo que se alimenta. La cultura, alta cultura, no es su cometido, de hecho le da igual. Lo que quiere precisamente es crear arte puro con la mayor grandeza posible, y bueno, por eso luego va llegando, ¿verdad? Hombre, porque nosotros en realidad lo que valoramos es, como hemos dicho, todo esto es un reflejo de la sociedad, todas las expresiones artísticas es un reflejo de la sociedad, y lamentablemente pues nosotros no estamos de acuerdo o no entramos en ese reflejo de esa sociedad. Nosotros lo que queremos es otro tipo de valores que queremos tener una amistad real, sincera, sí, queremos tener una relación de pareja también real, un matrimonio, sin tener que pasar por ese tipo de pensamientos de usar y de tirar. Nosotros tenemos un pensamiento tal vez más tradicional, un pensamiento que no es de consumismo, un pensamiento totalmente diferente. Pero claro, si consumes ese tipo de cosas, inevitablemente te cambia la manera de pensar. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho es un reflejo de todo aquello que se piensa. Ejercen una presión, yo diría que casi decisiva, todos los medios, claro, y todos estos ambientes públicos. Como decía nuestro escritor, uno de nuestros escritores predilectos en la actualidad, Mauricio Wiesenthal, a veces le gusta hacer ejercicio, y uno de los ejercicios que más le gusta hacer es nadar contracorriente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer un poco, ¿verdad? Aquí. Y voy también a presentar ahora un tema un poco para que lo tratemos, que va a ser polémico, pero que vamos a dar nuestro punto de vista, que es por qué la educación no sirve para nada. Quiero que entendáis mis palabras. Una persona hace años, bastantes años, quería acceder a la educación precisamente para ser culta, para tener un bagaje humanístico, científico, en todas sus facetas grande y enriquecerse. Y bueno, hoy vemos que hay personas que sacan muy buenas notas, que pasan por la educación, incluso la educación universitaria, que son muy buenos en su campo, pero son como bárbaros. O sea, hay gente magnífica en algunos campos concretos de ciencias, de letras, me da igual, pero luego son como bárbaros y no vuelven a tocar un libro, no vuelven prácticamente a manifestar que esa educación y esa cultura les ha servido. Es más, a muchísima gente la escuela les hace repudiar las materias que deberían ser interesantes porque son inherentes al ser humano, que hablan de nosotros, al fin y al cabo, de nuestra vida y de nuestro pasado y por tanto también de nuestro futuro y presente y futuro. Bueno, Ángel, ¿tú en qué consideras que la educación está fallando?
¿Qué crees también? No sé si opinas un poco yo de lo que he dicho, es mi opinión, un poco por lo que veo. Obviamente estamos en plano general, luego hay gente que sí, que adquiere muy buenos conocimientos y cosas, pero parece que no es lo que pensábamos de una sociedad con todo el mundo culto, pues ves luego la música y dices, bueno, pero si aquí, o por la música o una película, y dices, esto es totalmente barrio bajero, ignorante y culto, superficial, todo lo contrario de lo que precisamente ha ido a intentar arreglar esa educación. Sí, a ver, yo creo que esto se va un poco lo mismo. Antiguamente la educación era muy limitada. Quien podía estudiar, pues se sacaba una carrera, prosperaba y bien, tenía un tipo de vida totalmente diferente. La gente que no tenía esa opción o bien trabajaba en el campo, o bien trabajaba en una fábrica, o bien trabajaba con las manos. O sea, era una persona pues, que no había tenido eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Con las facilidades que ha ido dando el tiempo, la gente ha ido accediendo y ha sido más fácil poder estudiar porque se les ha abierto una puerta. Toda la gente que trabajaba en ese entonces, antiguamente en el campo, pues quería estudiar para salir del campo. Entonces ha llegado un momento en que todo el mundo quería vivir en las grandes ciudades y con el pasar del tiempo la educación, lo que se ha el vuelco que ha experimentado la educación es ya no de formar a la gente con un objetivo que, como bien dices, hay grandes profesionales y grandes científicos, o sea, es una maravilla. Lo comentaba el otro día contigo, es impresionante ver cómo tú llegas y absorbes los conocimientos de siglos, desde Aristóteles, desde los filósofos de la época de los griegos, en lo que es medicina, en lo que es, o sea, vienes y absorbes conocimientos de años, de siglos, y te pones un paso por delante con esa educación, pero claro, ya no tiene el mismo sentido que tenía antiguamente. Esa gente tenía otros objetivos. Antiguamente sus objetivos eran más nobles porque un médico se formaba para ayudar a la gente, que esa era su idea básica. Hoy en día, pues, el 90% de la gente piensa en estudiar para ganar más dinero, que es, volvemos a lo mismo, consumismo. Así es, yo creo que también, bueno, a ti te habrá pasado, yo he tenido algunos profesores buenísimos, realmente buenos, pero han sido los menos, la mayor parte, pues la verdad es que no puedo hablar muy bien, no sé si eso tiene arreglo, no sé si es cosa del sistema educativo, no sé si es también una cosa personal de cada uno, pero el caso es que la educación como tal, hoy día es verdad que te sirve para acceder a un empleo, Claro. pero no te sirve para educarte humanamente, ¿verdad? No, es que la educación humana ya... Es que te absorbe todo esto, lo que es la sociedad, la vida, las redes sociales, el ambiente que te rodea, todo eso te quita de ese tipo de pensamientos. Las pocas personas, un porcentaje muy bajo que todavía mantiene eso, se nota en los profesores que te enseñan, que ponen pasión. ¿Por qué? Porque se nota que les gusta enseñar y quieren que esa pasión la adquiera el alumno. Lo mismo pasa con un profesional, un médico que realmente esté interesado en ayudar a la gente, porque es una vocación, porque lo hace con ese empeño de ayudar y no simplemente de... Os habrá pasado, llegas y muchas veces un médico te dice, ni te escucha los problemas que puedas tener, te da una receta para que te calmen los dolores o para que te pase el dolor que tengas y hasta luego. En cambio hay médicos que se toman su tiempo, pueden tardar una hora en escucharte, en aconsejarte, en decirte haga esto, haga lo otro, alternativas, y pasa eso en todas las profesiones. Así es. Y son pocos los profesionales y pocos los profesores que te hacen entrar en esa pasión por esa materia o por ese desempeño laboral que pueda tener una persona. Así es, además yo creo también que en este proceso educativo habría que ya consultar con expertos, pero bueno, nosotros lo vemos desde nuestra visión,
Creo que el proceso educativo también cada vez se hace menos en casa por diversas razones, pero cada vez se hace menos en casa, en el entorno familiar, y cada vez se produce más en lo que es el entorno público, en las derivas sociales y las presiones, con lo cual produce una homogeneización, porque antes cada uno dice es hijo de su padre, pero es que ahora más que hijo de su padre a veces son hijos, como decía la película esa de Jim Carrey, hijos del cable, que decía, eran hijos de la tele, de lo que engullen por ahí de manera masiva y compulsiva, ¿verdad? Porque eso es un ataque constante, que son gente muy inteligente la que realiza los Instagram, el Netflix, toda esa es gente que tiene una inteligencia muy alta y sabe cómo llegar, enganchar a las personas, ¿verdad? Son genios, en eso son absolutos maestros, si no, no estaríamos como está, pero son absolutos maestros de hacer incluso que una canción que sonrojaría la convierten en un éxito y que esa persona adquiera tintes de ser un gran artista y bueno, pues que tenga más fama o que sea más conocido que muchos grandes de verdad. Entonces eso es todo también una estrategia, aunque se base en la falsedad absoluta, se ve una mentira. Pero creo que se ha ido desplazado también de los hogares, esa educación, cada vez importa menos el entorno familiar, cada vez se ha ido destruyendo más lo que es el núcleo familiar y va dejándose esa, digamos, educación, Julián Marías la llamaría educación sentimental, porque es un poco la educación humana y sentimental. Ya no queda en los clásicos, ya no queda en los grandes libros, en los grandes poetas. Antes la gente pues, recitaba los poemas que se sabía y tal, y eso es lo que hacía tener referencia. Ahora pues lo que recitan pues, es la serie, la película, la canción, el libro de bestseller, cosas así, que eso se lee, se consume, bueno, en la feria del libro verás hoy día que hay colas inmensas que yo no sabía de niños, sí. ¿verdad? De niños auténticos, sí. Para firmar algo, chicas jóvenes que parece que está ahí, yo que sé, un Brad Pitt o algo, es sorprendente, la verdad. Entonces sí que hay público, tiene que haber público porque son consumidos de manera masiva, pero creo que además se produce una confrontación que siempre ha habido del joven rebelde, pero es que aquí la fuerza de todo eso público es tan fuerte que yo creo que deriva completamente a la educación que se pueda dar en casa en muchos casos, como siempre digo hay excepciones, pero es demasiado fuerte a veces, ¿eh? Y claro, en esas edades o te metes ahí o te quedas más solo que la una. Claro, pero es que hoy en día la facilidad de tener ya no solamente un televisor, es que tienes el móvil y con el móvil puedes ver, o sea, todo lo que te dé la gana, lo que habíamos dicho, bueno y malo. El problema es que al usar ese tipo de... Los creadores estos son tan inteligentes que lo que hacen es, lo leía el otro día, que te producen, te vuelven adicto porque te producen una pequeña satisfacción y quieres más, y sigues. Estas redes de TikTok, que son vídeos cortitos de menos de un minuto, me parece, entonces te dan dosis y tú puedes estar horas porque te engancha de tal manera que es imposible dejar. Pero esto, no sé si lo habréis escuchado, pero es que esto es un peligro, porque en países asiáticos, como en China, como en incluso en Corea del Sur, que no es un régimen ni nada, les tienen con este tipo de aplicaciones cosas educativas, cosas de valores, cosas, una persona que saca buenas notas, una persona que consigue un buen trabajo, una persona que realiza un trabajo excepcional, o sea, cosas positivas. Y lo que es el consumo, y en Occidente lo que están haciendo es la tontería, porque a ver quién salta, a ver quién se cae, a ver quién baila, a ver quién no baila, y les están metiendo en la cabeza que son totalmente inútiles. Sí. Aparte, bueno, ahora hablaremos, pero también no solo los aspectos del contenido, sino las formas, no es todo la inmediatez, claro. Creo que eso luego afecta a una persona, ahora entraremos en ello, que quiera ver una película de hace más tiempo, le va a afectar porque claro. Todos esos trucos, lo que tú hablabas del sonido muy alto, el ruido, las luces, la inmediatez, los cambios de plano, todos son estímulos rápidos, de fácil digestión. Claro.
y que pasan tan rápido que luego lo que te hacen es que no te dejan tener una capacidad de concentración, ¿verdad? Te hacen que la atención te sea difícil. A mí a veces me es complicado, yo a veces lo veo que tengo que hacer un esfuerzo, que es lo que la gente no quiere hacer, pero yo sé que ese esfuerzo me merece la pena. Claro. Y yo creo que mucha gente no le merece la pena. Siempre hoy día, por desgracia, el mercado manda, parece, ¿verdad? Parece cuando dicen que hoy no hay valores, yo creo que sí que hay valores, pero lo que pasa es que son valores distintos. Está el valor del dinero, el valor de la fama, cosas así, están ahí. Y creo que esos son los valores que ahora imperan en nuestra sociedad. Claro. La gente no les gusta porque en el fondo somos personas y queremos otras cosas, pero los aceptan. O sea, una cosa es que te digan todos de puertas para afuera, las frases son muy bonitas y tal, pero los aceptan y viven en ellos y sucumben a todo eso. Yo creo que nosotros somos presas poco sustanciosas de todo el comercio y de toda el Netflix y de los 40 y tal, no sacan mucho. Creo que cuando una persona pues empieza a razonar, a tener un criterio un poco más profundo, no les iba a ir tan bien a toda esa gente de consumo, ¿verdad? No les iba a salir muy a cuenta. Entonces, pues necesitan nada más que la gente entre en un bucle de estulticia, de cosas fáciles, de digestión rápida. Es un poco el paralelismo con la comida rápida. También la publicidad te enseña y te dice una persona feliz con un móvil, te dice consigue la felicidad con un móvil. Y la gente, claro, se cree que comprando el móvil va a ser feliz. Coge el móvil, tiene 5 segundos de felicidad y luego ya ha desaparecido. Y van a por el siguiente objetivo. ¿Qué es lo que les provoca eso? Consumismo. Hay mucha gente que gasta todo el sueldo simplemente en consumir cosas que luego ni usan. No, y que además las cosas pues una satisfacción momentánea. Y esa satisfacción momentánea se refleja en todo, absolutamente en todo, en el consumo que puedas tener con la tecnología, con el coche, con los móviles, con las relaciones de personas, con los amigos. Sí. O sea, el consumismo de usar y tirar se está generalizando en todas partes. Sí, y el problema, yo siempre lo que digo, no es ya el consumismo, sino la importancia tan determinante que se le da a las cosas, ¿verdad? Claro. Hoy hay muchas cosas y se valora poco a las personas. Si antiguamente la gente iba a una casa y tenía 4 cosas, pero tenía su familia y era lo que más le importaba. Ahora al contrario, hay muchas cosas en la casa, pero a lo mejor ya personas ya no está todo devastado, claro, sí. Y se cuida menos y parece que se valora más tanta posesión compulsiva de cosas. Pero no sé si te ha pasado, por ejemplo, mis padres y gente mayor que conozco tienen una nevera y dicen, apenas tiene 20 años. Sí. Apenas tiene 20 años, ¿por qué? Porque para ellos cualquier posesión que puedan tener, material, personal, un amigo y una relación de pareja era de toda la vida. Eso no quiere decir que eran todos exactamente así. Han existido los divorcios y siempre los han habido, que por X motivos no podían tener una relación a más largo plazo. Pero la idea general de toda esta gente, de la gente antigua, de los abuelos, de mis padres, de tus padres con seguridad, era de que cualquier posesión que tengas, tanto en amistad como en material, tenía que durar muchas veces de por vida. Pero hoy en día ese pensamiento ya no existe. Si se te rompe algo, no piensas en arreglarlo, piensas en sustituirlo. Y antiguamente, si se te estropeaba algo, llamabas al técnico y que te lo arregle. ¿Por qué? Porque eso apenas tenía 10 años y todavía podía seguir funcionando. Y venía el técnico, te lo arreglaba y efectivamente seguía funcionando. Pero es que eso pues, se refleja también hoy en día con todo lo que hacemos. Hoy en día una pareja, en cuanto tiene un pequeño bache, ya no quiere solucionar su problema. Simplemente dice, siguiente, lo sustituyen. Tratamos una película muy bonita, Descalzos por el Parque, que precisamente sí. De manera cómica os recomendamos también esta película mucho, pero ilustra lo que estabas un poco hablando, ¿verdad? Sí, en muchos casos. Vamos ahora a tratar un poco otro tema que considero también importante, que también queremos resaltar desde nuestro club, y es un poco las diferencias, sobre todo,
las diferencias en la percepción de los estímulos del cine de hace años con lo que se produce ahora. Yo quería, por ejemplo, le voy a preguntar a Ángel, ¿por qué crees? Te voy a decir, yo te voy a poner un ejemplo mío. Yo cuando veo una serie o cine moderno, cine pues más comercial, vas al cine a ver la quinta parte, yo que sé, el Parque Jurásico y tal, es sumamente fácil estar en la historia, verla 2-3 horas, no tienes prácticamente que mantener tu atención y te distrae, o sea, es algo que te evade, ¿no? Pero luego a la vez sales como nada más salir, se te ha olvidado todo, o sea, es como... Claro. Hay otro dato también, que también voy a dejar caer, es en este cine sobre todo muy actual, es enorme el ruido que hay en las películas. Claro. El sonido creo que tiene un volumen muy alto y también la cantidad de cambios de plano, de luces y de todo eso. Claro, eso hace que sea enormemente fácil y, digamos, te ofrece, digamos, una ventaja de evadirte en esos momentos, ¿no? Con suma facilidad, insisto otra vez en la palabra. El cine antiguo no era así, pues, ojo que no quiere decir que sea aburrido, pero tenía otro ritmo, otro lenguaje. ¿En qué crees que afecta o para el espectador vamos a hablar del espectador de hoy que quiera ver una película más antigua? Claro. Básicamente, yo creo que las películas actuales, películas, series y todo, es una suerte de estímulos que el objetivo principal que tienen es nublarte la visión con destellos, nublarte los oídos con ruidos, con música alta, con estridencias y con todo, con lo cual estos dos sentidos que tenemos, ya les falta poner el sentido del tacto, que están hablando de las películas en 4D, en 4 dimensiones, que te van a poner olores para estimular más sentidos. Básicamente entre oídos y vista lo que hacen es nublarte y apagarte. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una discoteca tienes las músicas destellantes y el ruido tan alto que pierdes la noción de todo. No te escuchas ni los propios pensamientos y es algo real. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en las películas antiguas tú tenías que prestar más atención, más que ahora. Ahora no quiero decir que las películas no tengan diálogos, pero antiguamente tenías que prestar más atención al diálogo porque ponían un poco de música en cierto tipo de escenas donde no había conversaciones, en cierto tipo de escenas donde había... ponían música tal vez un poco más aguda, más estridente, más fuerte, en el cine negro, cuando había un asesinato, cuando había una muerte, cuando había... Pero eran momentos puntuales donde sí había música, pero que te daba el pie para identificar una escena pues, romántica, una escena un poco más violenta. En cambio, hoy en día lo que hacen es nublar todos tus sentidos. Te nublan. En cambio, antes tenías que prestar atención, lo que decía, al diálogo, tenías que prestar atención al presente, al pasado de esa historia, tenías que acordarte de lo que había dicho antiguamente. O sea, son muchas cosas. Y la diferencia pues está en eso, en que antes prestabas atención y hoy no. Hoy digamos que la atención te la come Totalmente. se la lleva, te la roba, podríamos decir, sí, te la absorbe, pero de una manera negativa, o sea, con trucos bajos, no por el interés, sino por esos trucos que te obligan a estar atento, te obligan a estar atento y lo otro prestabas, tú fíjate lo que es prestar, estar por tu propia voluntad, algo que te obligan a prestar a base del estruendo, del movimiento excesivo, en definitiva los trucos pues, que se utilizan para distraer a los bebés, ¿no? Que son las lucecitas, los ruiditos, cuando una persona no tiene ese uso de razón desarrollado. Entonces creo que el problema aquí, claro, que mucha gente ya está habituada a eso porque no ha conocido otra cosa, y si le pones una película más antigua, una película incluso como las que hemos puesto aquí, que son incluso más ágiles, le va a costar acceder. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede intentar paliar eso si es que tiene forma? Porque a veces ya pues, la gente está acostumbrada a ciertos estímulos y cuando esos estímulos se los quitas y tiene que por sí misma valerse, está perdida. Claro. Tú imagínate, tú recuerdas la película del invisible Harvey. Es una película que en ningún momento puedes perder la atención de lo que está pasando. Es muy dinámica, es muy ágil, pero claro, tú pones esa película al lado de cualquier película actual y
no hay punto de comparación. Claro. Aunque sea una película ágil, aunque sea una película que no... Sí. Tienen dentro como una tranquilidad y sosiego, ¿verdad? Exactamente. Una paz Sí, sí, que, sí. que en el cine actual lo que parece que prima es el estrés de la vida de hoy, Claro. ¿verdad? Es como una continuación de ese estar alterado, ¿verdad? Y de ese estruendo, y de tanto es difícil encontrar una película un poco más de temple, más tranquilo, Sí, ¿verdad? Sosegado. Pero lo que os decíamos antes es un reflejo de la sociedad. Todo este tipo de expresiones artísticas es un reflejo de la sociedad. Pero también yo creo que muchas veces este tipo de películas de consumo, de consumo fácil, de nublarte la mente, es por el ritmo de vida que lleva la gente. Porque una persona que no quiere pensar en los problemas que ha tenido durante el día, ¿qué es lo que hace? Se pone una de esas películas o series o lo que sea, y claro, su atención está totalmente nublada. Sí, es una manera, claro, es una manera de borrar un mal día, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si lo ves desde ese punto de vista, pues igual lo que ocurre es que, claro, ya, pues en lugar de ser una manifestación artística, se convierten en mero ocio y entretenimiento, como dicen, además plataforma de entretenimiento, que la llaman industria del entretenimiento. El nombre es muy revelador, pero claro, empieza a dejar su lado artístico, ¿verdad? Entonces, pues creo que la recompensa de ver una cosa y ver otra es completamente diferente. Totalmente. Y pues eso me parece a mí una pena y un paso hacia atrás, que estemos en eso. Pues yo creo que todo puede tener cabida, porque hay veces que uno no puede ver una película de Masofus o de Berman, no tiene la cabeza para ello, y puede haber cosas entretenidas y cosas, pero el problema ya no es que no conviven, sino que pues simplemente unas cosas están pues prácticamente relegadas a unas minorías a las cuales no cuentan ni voz ni voto, y lo otro pues es de consumo masivo, ¿verdad? Que se ha impuesto a todos los niveles y que también afecta a la forma de hablar, forma de expresarse y de entender hasta incluso el mundo. Otro tema ahora que queríamos tocar un poco es las diferencias que había entre la persona en el cine más clásico, en el cine 30, 40, 50, incluso 60. Ya creemos que a partir de los 60 la cosa empezó a cambiar en muchos sentidos. Aunque obviamente siguieron luego con las películas, incluso en los años 80 hay muchas que nos gustan mucho y demás, pero hablamos a grandes rasgos, ¿no? Que también obviamente va de la mano de la sociedad. Por ejemplo, el haber aceptado como algo pues normal y bueno las groserías y el lenguaje zafio, que antes pues no se usaba, porque había también el código Hays de censura, dicen, pero tampoco porque socialmente estaba bien visto. No hubiese, la gente, yo creo que se hubiese salido. Era Gary Cooper soltando un taco. Había verdad, un nivel más alto. Entonces, la representación de la figura de la persona, tanto en hombre como en mujer, ha cambiado, ¿verdad? De ese cine al de ahora. Claro. Eso lo leí en algún lugar o lo escuché en alguno posiblemente. Yo no sé si llegó a decirlo Julián Marías en una de las entrevistas, en un programa que vi, en el que decía que la sociedad estaba siendo engullida con ese tipo de cosas, pero que no se estaba dando cuenta porque lo estaban normalizando. No llevamos 2 años, porque la gente más joven dirá, toda mi vida he escuchado que se dicen tacos. Sí, yo con la edad que tengo, toda mi vida, pero si tú te fijas en la sociedad, en las películas y en la literatura antigua, eso no, primero lo que hemos dicho, las artes son reflejo de la sociedad. Todo eso no estaba reflejado ni visto como normal. ¿Qué es lo que pasa? Que en los años 60, pasando los 60, empezando los 70, se ha empezado a normalizar el hablar soez, los desnudos, las faltas de respeto continuas, todo ese tipo de cosas. Imagínense, desde los años 60, 70, estamos ya a 2023, se ha ido normalizando y la gente no se ha dado cuenta, no se ha percatado
de que lo han normalizado de tal manera en expresiones de arte como es el cine, como son las series, como son las películas, las telenovelas y todo eso, se ha normalizado que la gente hoy en día no concibe un mundo sin tacos, no concibe una sociedad sin un hablar soez, no concibe una sociedad. ¿Por qué? Porque estos medios lo han normalizado, pero ha sido tan lento, tan paso a paso, tan disimuladamente, que claro, la gente dice, no, eso siempre ha existido. ¿Siempre de qué? Claro, siempre ha existido, todos sabemos hablar mal, pero en las representaciones artísticas había otro tono, ¿verdad? O se intentaba otro tono. Se ha puesto como disculpa el tema del realismo, que ahora hablaremos, ahora hablaremos, pero yo antes quería señalar también que precisamente eso, el destape en los años finales de los 60-70 era como algo revolucionario, porque antes pues que la censura y tal, y era algo revolucionario y era algo extraño, era algo pues novedoso, y ahora se ha vuelto completamente vulgar, y lo raro, lo novedoso, lo que sería revolucionario es que no aparezcan esos elementos. O sea, simplemente ha imperado algo que podía ser chocante, que podía ser el escándalo, ¿no? Pero ya una cosa que se hace todos los días ya deja de ser un escándalo. Ya no es escandaloso para nada, ni a nadie le altera, le causa revuelo ver una mujer desnuda, ¿no? Antes, cuando salía cualquier película que salía un poco ligeramente con algún desnudo, bueno, pues iban a verla, iban a hacer un buen revuelo, y ahora lo normal es, lo raro es que no salga desnuda, ¿no? Y que no la veas hasta, bueno, y en diferentes acciones y tal. Entonces, realmente es que ya ni es escandaloso ni es novedoso, o sea, se ha impuesto ahí, bueno, pues... Sí, pero se ha impuesto, como te digo, de una manera tan sutil que la gente no se ha dado cuenta, que hoy en día, si no hacen un desnudo, dicen, ¿pero por qué? Si es lo más normal. Se ha perdido además, yo creo que todo el sentido del erotismo, porque se ha llevado la sexualidad de una manera tan vulgar y tan explícita, que no deja, como dicen, no deja nada a la imaginación, y precisamente el erotismo funciona con la imanación, sobre todo con la imaginación. Lo explícito, pues no es erótico, es otras cosas. Hoy en día están sobreexpuestos a todo este tipo de estímulos. Sí, efectivamente. Bueno, es que hoy el tema de la sexualidad y también violencia, ¿no? Son las dos cosas más, digamos, primitivas, son lo que más se cultiva, en lo que más se suele hacer hincapié y lo que más vende. Se puede decir que es que, bueno, que ya digo que había un código de autocensura en Hollywood que surgió a finales de los años 30, el código Hays, que no permitía ni hablar de ciertos temas, ni ciertas cosas y tal. Pero bueno, antes del código Hays, en los años 30, no había esa censura, y sin embargo no había lo que se ve ahora, ni muchísimo menos, porque yo creo que es algo social. E incluso en el cine fuera de Hollywood, que no todo es el cine en Hollywood, hay cine alemán, hay cine francés, unos años 40, 50, por cierto, hay algunas películas muy buenas donde no estaba ese código de censura, y sin embargo apenas pues se ha visto algún seno de una mujer desnudo o cosas así. Sin embargo sí que se ha tratado el tema del erotismo con bastante fuerza, pero en muchas películas de Hollywood también, lo que pasa es que de una manera mucho más sutil, más efectiva, yo creo, y con mucha más elegancia, que eso es una palabra ya de decoro, ¿no? Que no se usa, pero bueno. Que hoy en día existe poco. Efectivamente. Otro tema que quería también un poco hablar, que es el que te he dicho que ahora íbamos a hablar, pero se me ha ido. Estábamos hablando, pues eso, de las diferencias, de la persona, de cómo las diferencias que hay en las personas en el cine de antes, de ahora. Sí, las relaciones entre hombre y mujer también han cambiado mucho, no solo a nivel social, pero también lo vemos en el cine. Creo, desde mi punto de vista, que son mucho más bellas las que veíamos en los años 40, 50, la persona de la mujer, esa mujer era una mujer en su plenitud. Había muchos ejemplos de mujeres muy diversos, pero era una mujer, y el hombre lo era también en su plenitud. Ahora, bueno, pues ya no es así, ¿verdad? Ahora las cosas han cambiado y las mujeres que vemos, yo creo que no nos parecen sumamente atractivas desde el aspecto sexual, pero desde cualquier otro aspecto nada interesantes, y lo primero que pensamos no es que me apetece estar con esta actriz, quedar a hablar, a irme a un picnic con ella, a conocerla, en definitiva. Lo que te apetece
pues es la apetencia sexual primera en muchos casos, en estas actrices, tal y como las presentan, ¿verdad? El cine clásico, ¿tú cómo lo veías desde tu perspectiva, ese cambio del papel de la mujer y del hombre y de sus relaciones entre ellos? Hombre, como se muestra en todo el cine clásico, es una mujer tradicional. Lo que hoy en día no quiere nadie. Claro. Lo que hoy en día no quieren tanto mujeres y muchos hombres no quieren una mujer tradicional, pero en realidad eso es lo que realmente buscamos nosotros o queremos, una mujer tradicional. Hoy en día, con todo este tipo de pensamiento, eso ya no lo buscan ni lo quieren. Y antiguamente el cine lo que reflejaba, no quiero decir una mujer tradicional simplemente en el hecho de que tenga que quedarse en casa y hacer sus cosas en casa, que no es eso una mujer tradicional. Claro, eso es, hay que matizarlo, porque es verdad. No, y que además luego en el cine clásico hay todo tipo de mujeres muy rebeldes, de mujeres que trabajaban, las vemos un montón fumando, conduciendo. En el cine clásico hay un montón de mujeres que no están dentro de ese patrón cuando se habla de tradicional, no estaban en su casa y muchas abandonaban a sus hijos, o sea, el papel es plural, totalmente plural, pero sí tienen eso que tú ibas a comentar en común, ¿verdad? Claro. Que es esa forma de ser mujer tradicional, podemos llamarla, que es la forma de ser mujer, la forma de ser mujer femenina, claro, lo femenino. Esa forma que hoy en día se rechaza por todos los medios, sí. que lo femenino no es exponer su cuerpo como lo hacen en las redes sociales, que lo femenino va mucho más allá, la forma de pensar, la forma de hablar, de expresarse, hasta de moverse y de ver a su opuesto compañero, a su esposo, como un hombre que también cumpla sus funciones como un hombre, que no tiene nada que ver... Una confrontación mutua. Hay dos opuestos que se unen para ser algo más grande. Fundamentalmente también para dialogar, un diálogo a veces negativo, a veces positivo, pero teníamos claro que las dos personas estaban en una situación distinta. Totalmente diferente. Hoy día a veces, pues bueno, no te da esa sensación. No, para nada. Ni el hombre es tan hombre, ni la mujer es tan mujer. Sí, pero con esos talleres que están haciendo de construcción del hombre, de la masculinidad, ¿dónde estamos llegando? Claro, efectivamente. El tema masculino no quiere decir ser machista, ser prepotente, ser agresivo, que lo mismo que decimos, que el ser femenina no quiere decir quedarse en casa y ocuparse solamente de un hogar. Ni mucho menos. La parte femenina de una mujer, su papel femenino es dar amor en casa de una manera diferente que la puede dar el hombre. El hombre da amor, pero de una manera diferente. Eso es lo que... Hay un libro que mucha gente lo habrá leído, Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que más o menos te explica que somos totalmente diferentes, que vemos las cosas de diferente manera, que lo que comentamos un día, dos personas, una pareja, un matrimonio, pueden ir caminando por una calle y al final de ese recorrido, de ese paseo, preguntas qué es lo que han visto y a pesar de haber caminado en la misma calle y haber visto las mismas cosas, cada uno tiene una forma distinta de ver las cosas. Él posiblemente ha visto los coches, la mecánica, una persona que necesitaba ayuda, porque el hombre por naturaleza siempre quiere ayudar. Si ve alguien que está tirado en la calle con el coche empujando, sin decir nada se pone a empujar junto con la otra persona. En cambio la mujer posiblemente estaba viendo otro tipo de cosas, un niño que le ha gustado, yo qué sé, totalmente diferente, visiones totalmente opuestas, un vestido que le gusta, los colores del edificio, los colores diferente. Claro, somos diferentes. De todo eso lo trató con mucha profundidad y con mucha maestría, yo creo, nuestro gran filósofo Julián Marías, donde tiene varios libros dedicados a la condición sexual, a que él llamaba, en cuanto personas somos iguales porque somos personas, pero cada uno está en el mundo de una manera, una persona varón y una persona femenina, mujer. Entonces, pues esa diferenciación en el cine clásico se nota. Y hoy, sobre todo hoy, parece que se ha ido reduciendo, yo creo que acorde con los tiempos porque han cambiado,
Los tiempos cambian, es lógico que cambien, siempre han cambiado. El problema es que a veces se violenta ese cambio desde fuera y el problema es que a veces esos cambios no son necesariamente buenos, positivos, y creo que no, ahora mismo no los están siendo, se está produciendo una desorientación enorme, tanto en los hombres como en las mujeres, como en sus relaciones, y nos sirven de ejemplo ver, sobre todo ver en el cine, porque el cine es como ver una vida, y entonces esas relaciones, digamos, mejores que había en el cine clásico, todavía las podemos ver y podemos ver lo mal que está ahora comparado con lo que fue. Ya no hablo de la literatura, porque yo creo que la literatura también bajó bastante, sobre todo a comienzos de siglo, aunque hay cosas muy buenas, principios todavía de los años se puede ver, pero es que la literatura hoy no cuenta, la literatura clásica es que no cuenta. Es otro tema que ahora hablaremos un poco, pero bueno, esa es nuestra percepción también un poco de la mujer, el hombre y las relaciones y cómo ha cambiado. Sí, pero es que hoy en día te dicen, o sea, lo que había comentado, lo de la deconstrucción, te forman talleres y te dicen cómo tienes que ser un hombre. Un hombre por naturaleza tiene cierto tipo de comportamientos que si te obligas a cambiarlos, los vas a cambiar, evidentemente. Lo mismo que a una mujer, a las mujeres les están metiendo tantas cosas en la cabeza que las están desorientando totalmente. Claro, efectivamente, al final es eso que... Las series, las películas empujan a eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera dices, hombre, la mujer de la película puede hacer estas cosas, pues yo también puedo. Seguramente sí. Sí, se ven unos conceptos que son cuanto menos dudosos, claro. Porque luego además si viésemos que la gente está mejor, pero para nada está mejor. No, cada día se va peor. Claro, está cada vez peor y con unas tremendas ayudas psicológicas y todo, que yo creo que eso se solucionaría precisamente más volviendo a los clásicos y leyéndolos y empapándonos un poco de toda esa cultura que nos ha llevado hasta ahora. Pero es que nos está llevando, empezando por las series y terminando por la política, que no quiero entrar en ello, están llevando se está fracturando la sociedad, porque están enfrentando hombres contra mujeres, el pobre contra el rico, el que sabe contra el que no sabe, el que, no sé, están enfrentando a todo el mundo contra todo el mundo, y eso es malo, porque incluso ni siquiera un matrimonio está a salvo de caer en eso. ¿Por qué? Porque son tan buenos manipulando que claro, se te cuelan en la pantalla del televisor y no te das cuenta y ya te están metiendo ideas que no vienen al caso. Yo no veo las series ni las películas actuales, con lo cual... no, bueno, alguna edad... Hemos visto cosas que son interesantes, que están bien, pero bueno, hablamos siempre en términos generales de una producción en masa de cosas, claro, siempre hay cosas buenas en todos los ámbitos, ¿verdad? Y cosas malas también en todas las épocas. También. Así que otro aspecto de lo que íbamos a tratar es esa palabra que no paro de escucharla ya desde hace bastantes años y que en nombre de ella, bueno, pues parece que el arte ha cambiado. La palabra es realismo. Esta película tiene mucho realismo, parece algo siempre bueno y con la excusa del realismo, pues lo que hacemos es aceptar toda esa grosería, esa saciedad. ¿Hasta qué punto crees tú que, por ejemplo, ya que estábamos hablando del invisible Harvey, sí, me da igual, Casablanca o cualquier película que la gente hable de Casablanca, porque es una película que la tenemos aquí, pero me da igual, cualquiera que tú creas o pienses, sobre todo de esos años de Hollywood dorado, ¿hasta qué punto crees que no es realista? ¿No hay realismo en ese cine? ¿Hay más realismo en ese cine que en una película de cualquiera que cojas de los años de ahora? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué esa obsesión por el realismo? Cuando, ojo, es un realismo, para mi gusto, realismo que llaman sucio de la literatura. Sí. ¿Crees que hay realismo en Casablanca? ¿Crees que hay realismo en Invisible Harvey? ¿O que no es realista, esas películas no son realistas, y sin embargo lo que han hecho después es muy realista? Mira, la película que me ha venido a la mente... La primera película que me ha venido a la mente es la de Hatari. Es una película totalmente real. ¿Por qué? Porque te expone... recomiendo a la gente que vea la película, es genial, es una maravilla. Con John Wayne, con John Maravilla, es una maravilla de película, os la recomiendo de verdad.
Esta película, por ejemplo, lo que hace es mostrarte un realismo tan duro, la manera en que han podido rodar esa película a mí me impresionó. Si no se ha matado a alguien, es increíble esa película, el realismo con el que lo muestran, pero es que te muestran, hay unas escenas en las que a mí me daban miedo, yo decía, pero ¿cómo pueden hacer estas cosas? Y es que lo hacían. Los tiempos cambian. El realismo que ellos mostraban, y lo hemos dicho ya desde el inicio, es un reflejo de la sociedad. Todo lo que exponían en las películas en mayor o en menor medida, si tú haces un compendio de todas esas películas, ves una sociedad detrás de ello, ves el comportamiento de la gente, ves en mayor o menor medida, sabes cómo se vestían. Eso es un reflejo de la sociedad. ¿Sabes cómo hablaban? Mejor o peor, pero sabes, puedes ver cómo hablaban, cómo se vestían, cómo vivían, porque ves los bares las casas, las camas, o sea, ves un reflejo real de la sociedad. Realismo había, y la gente no hablaba mal. Lo que pasa es lo que te comenté antes, que han ido normalizando cierto tipo de comportamientos tan lentamente que hoy en día le llaman realismo pues a cómo vive la gente. Muchos de ellos viven pues fuera de la ley. Yo te voy a dar un matiz, a ver si estás de acuerdo conmigo, que esto hablaba Marías y también Roger Scruton, el filósofo que escribió sobre la belleza, un estudio, un ensayo muy bueno sobre el tema de la belleza. Él decía que, al principio he dicho, es muy real, y luego haya dicho realismo. Yo creo que no es realismo la palabra, o sea, la palabra, todos los sismos, sí, como decía Marías, igual que las psiquis, son deformaciones precisamente del término. Tanto el feminismo como el machismo, sí, son unas deformaciones que deforman precisamente lo real. Claro. Entonces, y solo muestran una parte que quieren que veas. Entonces, claro, yo creo que el cine antes creaba su propia realidad, era real, aunque no fuese exactamente igual que a pie de calle, sí, porque a pie de calle podían ocurrir, ya decían, la gente podía decir tacos, aunque no estuviese también visto, pero se decían tacos, habría sexo, habría todos elementos que no eran, habría pues, gente que tenía que ir al baño, o sea, cosas que no son agradables. Entonces el cine lo que hacía, y yo creo que el arte lo que hacía, era crear su propia realidad y darte una realidad totalmente coherente como en un mundo paralelo, donde se reflejaba incluso mejor nuestra propia realidad, claro, con respecto a sus valores. Por ejemplo, Atari es una película que refleja maravillosamente los valores de la amistad, los valores del amor también, de ese amor dubitativo, ¿no?, de John Wayne, y no se basa solo en lo que se ha llamado luego realismo, que era enfocar una realidad que la distorsiona, llevándola a un elemento puramente efectista, como son pues toda la suciedad, los borrachos, las drogas, los asuntos más bajos tratados de la manera más baja y más gráfica. Pero eso es como una deformación de la realidad. Lo otro era creación, crear una realidad, igual que la literatura crea un mundo. Por eso te preguntaba, ¿es realista el Invisible Harry? El Invisible Harry, pues, no se puede hablar de realismo como tal, pero es una película muy real. ¿Por qué nos gusta? Es que no tiene ninguna conexión, no, todo lo contrario, tiene una conexión enorme, incluso mucho más que una película que trate sobre toxicómanos homosexuales que salen... Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, no sé si estás de acuerdo con eso. Hombre, desde luego, porque lo que bien dices, estos sismos, como bien decía Julián Marías, son llevadas a un extremo desagradable. Es que siempre cuando hablan de realismo es desagradable, precisamente, claro, y la realidad muchas veces no es desagradable, y de hecho muchas cosas que sentimos que de verdad nos importan no son desagradables, claro, tanto la melancolía, la alegría, la ilusión, la tristeza mayor que pueda haber, el amor, la decepción, incluso el miedo, no son desagradables, ¿sabes lo que te...? No sé si me entiendes, sí. Pero para ilustrarlos, creo que es más real películas que sean más sutiles en el tratamiento, como hemos visto muchas veces. Por ejemplo, la última película que vimos, la de... A ver si me acuerdo del título. Sí. ¿Sabes cuál es? Sí, sé de cuál me hablas. La del cine negro. Cine negro, sí. Joder, qué mala memoria tenemos.
¿verdad? Ah, se me ha ido. Destellos... Sí, era algo de destellos, jolín, vaya memoria. Se me ha ido totalmente. Bueno, cualquier cine negro que hayamos visto, Sangre en las manos, que te acordarás de Roland Castelló Fontaine, que es el título más fácil. La otra nos excusamos porque no fue traducida en español y está el título en inglés y se nos ha escapado. Sí. Seguramente ahora la recordemos, pero se nos ha escapado. Pero bueno, cuando cortemos. Claro, pero Sangre en las manos, por ejemplo, es una película tremendamente oscura, ¿verdad? Es una película pero que ilustra de manera maravillosa esa desesperación, esa caída a los infiernos de una persona sin necesidad de mostrarte realmente mucho, y ese sacrificio por amor, lo ilustra de manera en su mundo que es perfectamente coherente, o sea, es totalmente real dentro de esa creación. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? No sé si mi percepción es correcta. Por ejemplo, hoy en día, lo que volvemos un poco a... Blast of Silence. Perdona, exactamente. Blast of Silence, ya está. Sí, justo, Blast of Silence. Perdona, sí. El hecho de que te vendan esa idea en series, en películas y en todo, de una línea continua de felicidad, te distorsiona de la realidad. En cambio, en las películas antiguas no te distorsionaban eso, te mostraban de una forma más artística cómo era todo aquello. No te muestran picos o felicidad continua o felicidad interminable para siempre. Para mí, personalmente, la felicidad, si le podemos llamar felicidad, es una tranquilidad. No tengo por qué estar riendo todo el tiempo, ni tengo por qué estar feliz y contento. Para mí... Yo pienso más que el cine lo vende un poco la publicidad y todo, ¿sabes? Sí, pero es que las presiones sociales. Exactamente, pero todo tipo de sentimientos que te enseñan en el cine antiguo no son exagerados, simplemente son como son. Mostrados de una forma más artística. Por ejemplo, en la película de John Wayne, que estaban en el oeste, muestran a un borracho, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tenía problemas de alcohol por una pérdida que tuvo, por una ruptura. Pero muestran que no como una persona totalmente acabada y como te la pueden enseñar hoy en día, hundida en la miseria, que eso es muchas veces el efecto choque que quieren buscar, impresionar con las cosas. Claro, o por lo menos no te enseñaban, sino que te hacían a ti ser constructor de ese carácter horrible que pudiese haber caído esa persona. Eso es una de las cosas que siempre hemos manifestado. El cine de antes te hacía a ti también ser parte y ser creador. El cine de ahora todo... te lo muestra y no te deja a ti participar de él, ¿no? Es lo que comentábamos un poco al principio. En la película de Blast of Silence, con la voz en off, tú estás participando en cada momento porque te estás identificando con la voz en off cuando va contando las cosas. Sí, efectivamente. Tú eres parte de la película, tú llegas a formar parte de aquellas escenas, de aquellos sentimientos. Y bueno, y la imaginación, recordemos la presentación, el parto que hay, que no vemos nada, pero hoy día lo hubiesen sacado. Seguramente. Aquí en un minuto han ventilado el nacimiento, y de hecho todo su pasado, que lo podían en la película verse... Aquí, simplemente con el carácter, nosotros ya lo podíamos intuir perfectamente. O sea, nos facilita la intuición y nos deja que nuestra imaginación cree mucho más. O sea, es creadora. La película no termina en lo que nos enseña, sino que va mucho más allá. Como las novelas escritas, como los libros, te hacían participar de todo aquello. En cambio, hoy en día es como ver una serie, es de consumo fácil, de lectura fácil y todo aquello. Ya no participas, simplemente... te adormece un poco. Sí, es una función muy diferente. Sí, totalmente. Es una función muy diferente. Bueno, pues con lo que te decía también con respecto a la literatura, hoy ya se lee, sobre todo los clásicos, se lee muy poco, que es una pena porque en un país como España, con tanta cultura que hemos tenido, sobre todo los libros más antiguos se leen poco, ha perdido mucha vigencia. Yo creo que sería más interesante que muchos libros más que se estudiasen se leyeran. Me parece mucho más importante que se lean que no que se estudien. Y ahora se estudian mucho, pero se leen poco. Se leen poco y realmente pues a la gente no le suele interesar
ponerse a leer pues, a un poeta del siglo XIX, bueno, parece también que esa idea que nos han vendido de que no tiene nada que ver con nosotros, cuando es completamente falso, porque tiene una actualidad tremenda, cualquier autor del pasado va a tener un reflejo enorme en nuestra vida. Si tú lees, estoy empezando yo a leer el libro de Julián Marías, La mujer del siglo XX. O sea, es impresionante. En aquellos años él ya tenía una visión de la mujer totalmente diferente, ya no solamente de la mujer, sino de la sociedad en general. Ese libro es moderno. Ese libro es moderno. Yo te hablo, sí, eso es bastante 78, 79, creo que sí. Y aún así en unos años se nota que es muy actual. Muy o sea, actual, de hecho, totalmente. muchas cosas que avanzaban han ido a más, pero Sí, yo te hablo incluso pues, de cualquiera de 1800 y pico, cualquier autor de Espronceda, de Becker, se lee ahora y perfectamente el tema del amor y todo está ahí, como si fuese... Si no, se lee poco, ¿verdad? Todo sí, pero es que la concepción del amor hoy en día es diferente. Sí, se ve a veces como cursi, ¿verdad? Como todo cursi, eso, claro, que me dijeron un poco. Eso es una pena, porque claro, al final está quedando un amor más digno de algo puramente biológico, zoológico, algo como quieren vender ahora, que es esas relaciones que ya hablan de relaciones, no se habla de amor siquiera, ¿no? Y esos otros aspectos, bueno, pues que en el cine también vemos, las películas que han tratado sobre el amor. Aquí tenemos una detrás de nosotros de las más famosas, que curiosamente, pese a todo, pese a que hayan cambiado las cosas, esto no pierde vigencia. Yo creo que esos son intentos que no van a fructificar desde fuera, de violentar, pero la gente dentro de sí misma sigue gustando Romeo y Julieta, y sigue gustándoles Casablanca, y sigue gustándoles los príncipes de los cuentos, por mucho que quieran ejercer esa violencia desde fuera. En el fondo eso sigue ahí latente, y por eso yo no creo que es, como son clásicos, no pasan de moda, lo que pasa es que están en horas bajas, digamos, de vitalidad. Y están tratando de hacer que se olviden. Claro, no, eso ya lo han conseguido, porque prácticamente, ya te digo, los libros estos antiguos y tal están olvidados, mucha gente no lo sabe, entonces pero en el fondo por eso hay una insatisfacción enorme, claro, también, porque no está presente todo este mundo pues que creemos más elevado, ¿verdad? Hombre, es totalmente diferente, porque exploras tus emociones, tus sentimientos, tus virtudes y tus más y tus menos desde un punto de vista totalmente diferente. Hoy en día todos son buenos y no es así. Claro. Hoy en día está el autoaplauso. Sí, efectivamente. ¿Quieres añadir así alguna cosa más? No, de tu opinión general, bueno, pues, ¿qué te parece nuestro humilde club? ¿Qué te parece? Yo de donde vengo, una de las cosas que consumía mucho cuando era pequeño y que es actual a día de hoy, en el año 70 y poco, por los años 70, casi llegando a los 80, las radionovelas. Las radionovelas que a mí me gustaban muchísimo, y había una radionovela que a mí me encantaba, que era Calimán, que el héroe. Y era una persona que siempre estaba meditando, era una persona que tenía los valores muy altos, era un superhéroe. Era un superhéroe, pero claro, algo así como Superman, sin tener los poderes de Superman, pero que a mí me ayudó a ver de una forma distinta pues la sociedad en general. A mí es una de las cosas que me ha gustado. Y a la gente les animo a que vean el cine clásico y la literatura antigua, que desde luego van a sacar otro tipo de visión del mundo y de sí mismos. Efectivamente. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel. También quería decir que, lejos de parecer antiguos o reaccionarios o cosas así, nosotros nos consideramos muy modernos, de enorme modernidad, porque creemos que la modernidad lo que tiene que traer son tiempos nuevos y buenos, y creemos que esos tiempos buenos vienen recogiendo los frutos grandes que nos ha dado el pasado, sobre todo, recogiéndolos y cuidándolos y desarrollándolos. Entonces no solo miramos al pasado, miramos al pasado que merece la pena para enfrentarnos al futuro, que es lo que realmente nos preocupa, al presente y al futuro.
Entonces, todas estas cosas de los escándalos, los trucos sucios, el hablar mal, ya está, para mi gusto, está bastante anticuado. Estamos saturados de todos estos trucos, de todas estas músicas y cines, y creemos que tiene mucha más modernidad una película como Qué verde era mi valle, como Duelo de Titanes, como cualquier película que podamos coger, Cartas a mi amada, y que dice mucho más de la condición humana que cualquier serie o película de ahora, y lo dice además de una manera sublime, que no solo es decir las cosas, sino saberlas decir de una manera artística que hoy, bueno, pues la belleza parece que ya no la encontramos casi en ningún sitio. De eso trata Roger Scruton, tiene Beauty Matters, la belleza importa. Hoy parece que no importa, pero el problema es que sí que importa. Entonces, como digo, parece que no importa, pero sí que importa, y al ocurrir eso, pues estamos en un descenso de todo. Habiendo perdido la belleza, no solo me refiero a la belleza física, me refiero a la belleza de las formas, a la belleza de los sentimientos, la belleza del alma. Que no se entienda la belleza eso es visual solamente. Eso es. Habiendo perdido eso, perdemos mucho, y de hecho muchos filósofos antiguos aunaban la belleza con la verdad, y la verdad con Dios, con lo más elevado. Entonces creo que todo eso lleva, si antes llevábamos antes habíamos, como también decía Julián Marías, le volvemos a citar, un lirismo en el temple de la gente, en las épocas, un lirismo que elevaba el espíritu humano. Ahora hemos caído en un prosaísmo que lo que hace es llevarlo hacia tierra y llevarlo precisamente, por eso decía lo de modernidad, al primitivismo, al salvajismo. Entonces todo esto que estamos viendo realmente es muy primitivo, y nosotros reivindicamos lo que verdaderamente puede ser moderno, lo que verdaderamente puede hacer que progresemos, ¿verdad? Y ir hacia adelante de verdad. Sí, pero es que es fácil explotar los instintos básicos de una persona, que es lo que hoy en día se hace con todas las formas de expresión, llamémosle arte. Efectivamente, sí, así es. Claro. ¿Alguna cosa más, Ángel? Nada, muchísimas gracias por esta reunión, he estado muy a gusto, hemos hablado de temas que seguramente a muchos no les va a gustar. Pero yo creo que a otros sí. A otros sí, y esperamos que nos den su opinión, desde luego, y que vean alguna película. Y si tienen alguna sugerencia para que podamos nosotros hablar de alguna película, también abiertos estamos. Pues así terminamos este paréntesis que hemos hecho en La Pimpina y la Escarlata, este vídeo que sirva un poco para ver cómo se fundamenta nuestro humilde y pequeño club de cine y de literatura, que como veis también tiene un gran contenido a nivel social, a nivel actual. Espero que os haya gustado, espero que compartáis nuestra forma de pensar, y que a partir de ahora o a partir de cuando veáis estos vídeos os animéis, o por lo menos sintáis la curiosidad de explorar esos textos que hasta ahora considerabais aburridos, lejanos, sobrepasados. Os animéis a por ello, porque creo que va a hacer mucho bien, y creo que soy optimista, somos optimistas, y creo que las cosas, igual que han cambiado, pueden volver a cambiar y pueden volver a tomar una dirección, dentro de que el ser humano siempre va a tener defectos, y que no hay una perfección ni una utopía, pero por lo menos un sendero un poco más orientado a un proyecto común donde primen unos valores elevados de la verdad, de la autenticidad, de la belleza, del amor y del bien, con los que creo que estamos un poco bastante separados. Desde luego, desde luego. Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Adiós.